porque tú en esta tarde has querido tomar a tu pueblo y acunarlo entre tus brazos de amor. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho aquí entre nosotros. Verdaderamente, Padre, tu amor es como un bálsamo que va pasando por nuestras vidas, Señor, que va consolando nuestros sufrimientos, nuestros dolores, que nos va animando, que nos va levantando, que nos va dando nueva esperanza, nueva alegría, Señor. Gracias por el gozo que nos da el sabernos amados por ti. Gracias por la esperanza que nos da, Señor, saber que tú estás de nuestra parte, que tú estás a favor nuestro. Gracias, Padre, una vez más por haber enviado a Jesús. Gracias porque Jesús ha venido a sanar nuestro corazón herido. Ha venido a levantar al caído. Ha venido a tomar nuestra carga, nuestro agobio. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo. Gracias, Divino Espíritu, porque tú nos explicas todas las cosas, porque nos llevas a la verdad completa, porque tú derramas el amor en nuestros corazones. Gracias por estar dentro de nosotros. Gracias por ser la persona de amor de Dios comunicada a nosotros. Gracias porque tú enriqueces el pequeño amor que tenemos. Oh Divino Espíritu, en este momento te damos total libertad para que actúes en lo profundo de nuestro ser. Para que con tu amor, Señor, sigas tocando toda nuestra vida, sigas llenándonos con ese fuego ardiente de amor para Jesús, para el Padre y para nuestros hermanos. Demos gracias a la Trinidad Santa por esa presencia aquí entre nosotros. Que toda la gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Seguíamos viendo la historia de José. Hay una parte que a mí me gusta siempre después detenerme a reflexionar, y es la parte en que José, quebrantado, tiene que huir, esconderse y llorar allá apartado. Pero después se pone otra vez lo que yo le llamo la careta de Faraón y vuelve al frente. Y es la historia de nuestras vidas también, hermanos. Estamos la mayoría de las veces con caretas de Faraón. Esta mañana los hermanos que venían aquí nos bendecían quitándose las caretas. Nos bendecían expresándonos esos sentimientos tan profundos que habían en su corazón y nos daban el regalo de comunicarnos, pues, hechos de su vida que nos hacían verlos tal como son, tal como han vivido. Y yo estoy segura que ninguno de ustedes sintió rechazo para esos hermanos. ¿Verdad que la experiencia de todos fue sentir un amor compasivo por esos hermanos? Yo estoy seguro que a medida que los vayamos viendo en estos días, vamos a sentirnos más unidos a ellos, ¿verdad que sí? Yo por lo menos me pasa eso. Cuando ya conozco algo de la vida de mi hermano y mi hermano me hace ese regalo tan grande, pues me siento tan unida al hermano y me ayuda a amarle y me ayuda a entenderle, porque hay tantas veces que uno ve a la gente por ahí y piensa toda clase de cosas de la gente y piensa que si son unos fastidiosos, y piensa que si son unos necios, y piensa que si son unos caprichosos y unos groseros. Y como decía un indio, los indios Sioux, un dicho de los indios Sioux, en una oración que ellos hacían al Dios en que ellos creían, le decía: concédeme no juzgar ni condenar a nadie antes de haber caminado una milla en su zapato.
Y a veces uno tan fácilmente le hace a la gente cruz y raya, no sé si así se dice aquí, ¿verdad? Uno pues lo engaveta, este está condenado, este no sirve para nada, no es más que un grosero. Y sin embargo, cuando tú conoces su vida, cómo cambia lo que tú piensas de esa persona. Y te das cuenta que posiblemente dentro lo que hay es un corazón herido, que la vida le ha programado para ser exactamente lo que es. Y que no puede reaccionar de otra manera porque la vida le ha ido preparando para esto. Y verdaderamente, hermanos, tantas veces nosotros estamos en la vida llevando estas caretas. Estas caretas a lo mejor que tratamos con ellas de decirle al mundo quizás que somos muy felices, que no tenemos problemas, pero dentro un corazón quebrantado. Queremos a veces aparentar una cosa y quizás lo que estamos escondiendo dentro es una autoestima muy baja. Yo quisiera detenerme un poco a hablar de este tema, el tema de la autoimagen, de la autoestima, porque me he encontrado que muchas veces hay personas que por la forma como piensan de sí mismos les incapacita, cuando tienen la autoestima tan baja de sí mismos, le incapacita realmente para darse, para proyectarse a los demás. Yo me encuentro con tantos servidores que a través de la vida han ido teniendo una baja estima de sí mismo. La autoestima es todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees de ti mismo y piensas que los demás piensan así de ti. Y veo tanta gente que tiene unos valores tan grandes y sin embargo piensan que no sirven. A mí siempre me ha impresionado una mujer en nuestra comunidad que es una maravilla. Esta mujer, cuando se para en un micrófono y empieza a predicar, parece como que las paredes tiemblan. Esta mujer nos quebranta el corazón con sus palabras. Esta mujer llega hasta lo más íntimo de las fibras de nuestro corazón. Su palabra es como una espada que atraviesa los corazones. Y hay, les puedo decir, miles de testimonios de personas que han sido profundamente tocadas por esta mujer. Pero ¿cuánto nos ha costado que ella aprenda a verse como nosotros la vemos? Porque ella tiembla cuando va a un micrófono porque piensa que no va a saber decirlo, que lo que va a decir lo va a decir mal. Y la razón de esta fue que siempre tuvo un esposo al lado que constantemente estaba diciendo: lo que dijiste no sirve, tú no sabes hablar, tú hablas como los campesinos, lo que dijiste todo es una basura. Y ella bajaba de predicar y él estaba constantemente diciéndole cosas negativas. Y lo curioso, hermanos, es que ella habla y todos somos tocados, y él habla y todos nos quedamos iguales. ¡Qué curioso! Entonces ella ha tenido que luchar mucho contra este susurro negativo que siempre ha tenido al lado de ella y que muchas veces, hermanos, tenemos que aprendernos a proteger. Porque a veces hay personas tan negativas al lado de nosotros que están constantemente por sus propios problemas, inclusive son personas que piensan tan mal de sí mismos, que tienen que hacerte sentir mal a ti para ellos poderse sentir bien. Y hasta que tú no te hundes, hasta que tú no te sientes mal, cuando ya te ven hundido y te sientes mal, entonces ellos se sienten mejor que tú. Y hay que saberse proteger de esas personas. Yo supongo que muchos de ustedes habrán tenido esa experiencia o a lo mejor viven con ella dentro del mismo hogar. Y entonces hay que estar constantemente pues tratando de descubrir lo que uno es delante de Dios y cómo Dios te ve a ti, hermanos.
Verdaderamente a veces uno por hasta un pequeño defecto puede afectar a la persona en su relación con los demás. Les voy a contar algo de mi juventud. Cuando yo era joven, ahora me río de esto, pero cuando era joven yo tenía un gran complejo, se los confieso. Y mi complejo es, para que la observen, esta hermosa nariz aguileña, un poco más grande de lo que debería de ser. Mi familia, todos tienen narices grandes. De tal manera que nosotros pues hacemos a veces, cuando estamos en familia, hacemos concursos de narices. Y quiero decirles que soy muchas veces de las finalistas. Ahora me río, pero cuando yo era jovencita, yo no me reía. A muchas fiestecitas dejé de ir yo pensando en lo mal que yo me veía con mi nariz tan grande. Me pasaba horas enteras delante de un espejo, levantándola hacia arriba, a ver si a base de levantarla se quedaba ya, pero qué va, a medida que pasaba el tiempo, más ganchuda. Y uno se ríe, pero eso me hizo sufrir mucho. Y yo recuerdo que si yo estaba sentada en un sitio en donde había un espejo, ya yo estaba tratando de no verme de lado para que no se viera mi nariz 2 veces, ya bastante era que se viera una vez. Y si acaso era de esas luces que le dan a uno y se proyecta para allá, ¡ay, Dios santo! Se multiplicaba entonces el tamaño de la nariz, se agrandaba. Yo recuerdo que cuando terminó la dictadura de Trujillo, yo estaba estudiando en la universidad y claro, al caer la dictadura, pues todos teníamos unos deseos de libertad y de hablar y de decir lo que queríamos decir después de 30 años de tener las bocas cerradas, ¿verdad? Y entonces comenzaron en las universidades todos estos movimientos políticos estudiantiles. Y cada cual se iba al movimiento político que le gustaba, ¿verdad? Y yo fui al BRUC, el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano. Pero estaba el que era el bloque socialista y el bloque comunista. Y entonces todos aquellos que habían sido oprimidos, que tenían ideas marxistas o socialistas y que habían sido oprimidos, porque en ese tiempo decir que ese era socialista era una mala palabra, o que era comunista, ese ya tenía pues el cuello debajo de la tierra. Entonces, claro, esos eran los que querían pues a gritar más fuerte y hacerse oír. El caso es que hacíamos unas reuniones en el alma mater, y cuando íbamos a elegir el consejo de la universidad, pues cada bloque presentaba las personas que proponían. Y resulta que en mi aula, en mi curso donde yo estaba estudiando el primer año de medicina, había un chico que era de los que tenía corte marxista. Entonces ese hombre siempre me molestaba. Yo vengo de una familia con posibilidades económicas. Y él, siempre que pasaba por al lado mío, me decía, pero con mucho desprecio, burguesita. Y me tenía, hermanos, ahí molesta siempre. Y delante de todo el mundo volvía burguesita. Y me lo arrastraba así. Bueno, pues un día que había una de estas grandes concentraciones, yo sentía ya mucho deseo también de empezar a participar en la política, y yo también pues fui a esa concentración que había en el alma mater, y nunca me olvidaré que allí estaba yo pues dando ánimo a mis candidatos del bloque revolucionario universitario cristiano. Y claro, cuando había que aplaudir y gritar y animar, allí estaba yo parada, allí de pie al frente, dando la batalla. Pero de repente yo empiezo a oír como un corrillo, y era
el alma mater tiene 2 pisos, yo estaba abajo. Y yo empiezo a oír un corrillo del Armenteros. Y empiezo a descubrir mi nombre, que en ese corrillo se está diciendo mi nombre. Mi nombre es Armenteros. Y yo pongo un poco más de atención. ¿Y qué les parece? Allí estaba dirigiendo el corrillo aquel muchacho que me decía burguesita. Y cuando yo logré entender lo que decían, ¿sabe lo que decía? El pato del Armenteros. Y me hacía así, imitando al pato Donald. Señalaba mi nariz, hermanos, y yo me metí debajo de la silla y allí, aquel día, se acabó mi carrera política. Porque verdaderamente hay cosas que parecen muy pequeñas en la vida de uno y sin embargo significa mucho. A mí eso significaba mucho, mi pobre nariz. Ya no, pero cuánto estaba yo consciente de ella. Y es que a veces uno pues nada más se fija en las cosas malas que tiene y no se fija tanto en las cosas buenas. Qué felices son las personas que logran descubrir lo bueno de la gente. Y yo gozo mucho porque tengo la oportunidad de trabajar con un santo hombre de Dios, el padre Jim Burke, un sacerdote dominico que ha sido una persona que ha ayudado mucho a la renovación desde hace 20 años en toda Latinoamérica. De hecho, él fue la persona que el Señor utilizó para llevar la renovación a la República Dominicana. Y muchos admiran la renovación en la República Dominicana y a nosotros los carismáticos dominicanos porque realmente el Señor nos ha bendecido mucho. Pero para que ustedes se den cuenta quién es Jim Burke, la renovación en la República Dominicana espera todos los años ávidamente que llegue Jim Burke para renovar la renovación cada año. Él para nosotros es un gran profeta. Y el Señor me ha dado además la gracia de que desde hace unos años es mi compañero de predicación y salgo mucho con él. Entonces, durante el año hacemos varios viajes juntos. Y lo que yo he aprendido del padre Jaime es tan impresionante porque Jim es capaz de encontrar todo lo bueno de la gente. Jim es el hombre que te dice, él es un muchacho excelente. Es muy bueno. Mató a 3, pero es excelente. Y esto es un don de Dios. A veces yo le digo, padre, pero mira qué cosa que tan mal que se hizo. Sí, pero mire, usted no se fijó de lo bien que hicieron con tal y tal cosa. Y me enseña tanto. Porque es que realmente a veces estamos nosotros nada más que buscando las cosas malas que la gente hace. No sé si a lo mejor ustedes habrán escuchado una conversación como esta. ¿Tú oíste a la muchacha esa que cantó en el retiro? Esa muchacha que cantó esas canciones tan bonitas. ¿A quién? La muchacha alta, delgada, la que muchas veces hizo un solo. Alicia, hombre. ¿Quién? Alicia. ¿De quién tú me estás hablando? La rubita, mira, la rubita alta, la que tiene esa voz que parece una voz tan preciosa, que se llama Alicia. No, la verdad es que no me doy cuenta quién es. Sí, hombre, la muchacha que es coja. Ah, Alicia la coja, claro que me acuerdo de ella, ya sé quién hablas. Porque qué pena. Nada más es capaz de ver a la pobre chica que cojea un poco y no es capaz de descubrir la hermosura de su voz, la belleza de todo su cuerpo, lo linda que es, lo bonito que canta, pero se acuerda que es Alicia la coja.
¿Y cuánto sufren las personas cuando tienen defectos físicos? Yo me encuentro con el dolor de tanta gente cuando tiene defectos físicos, cómo ha sufrido las burlas de los demás, la incomprensión de los demás. El Señor me ha dado la gracia este año de trabajar con los deficientes mentales. Y trabajamos no solamente con los deficientes, sino con sus padres. Y yo empecé este trabajo para ayudar a unos jóvenes de un barrio muy pobre. Y resulta que cuando ellos me pidieron que ayudara un poco con los padres, me encontré que en la primera reunión ellos le echaban en cara a los padres de que no vinieran a la reunión. Y les decía: nosotros que estamos trabajando, tratando de ayudar a sus niños, ustedes no vienen aquí y verdaderamente no sentimos el apoyo de ustedes. Ustedes deberían de ser un poco más agradecidos con nosotros y deberían venir. Ay, yo tenía el corazón que se me estaba partiendo porque decía dentro de mí: ay, no, esto no es así. Y después levanté la mano y pedí la palabra y le dije a los padres: miren, la verdad es que nosotros necesitamos que ustedes vengan. Pero ¿saben por qué necesitamos que ustedes vengan? Para caminar con ustedes, para darles la mano a ustedes, para nosotros ayudarles con nuestro amor y con nuestra compasión al sufrimiento tan grande que ustedes viven, porque tienen estos niños y tienen todo ese trabajo y tienen todo ese sufrimiento de criar a estos niños con todas esas deficiencias. Hermanos, y allí empezaron todos a llorar. Y una viejecita me decía, una viejecita muy pobre, que si ustedes ven donde vive, terrible, una forma inhumana como vive. Y esa viejecita me decía: usted no sabe, María, el dolor que es ver cuando a mi hijo Ernesto le tiran piedras por la calle. Y la otra decía: y usted no sabe lo que es tener esta niña que es anormal y encontrar que un hombre ha abusado de ella. Y la otra decía llorando: y a mi hija la llaman loca. Y a la otra decía: y a mi hija se ponen a hacerle como se le hace a los perros, así, se ponen como si fuese un animal, como si fuese un perro. Y todos empezaron a llorar del sufrimiento que tenían por las deficiencias que tenían sus hijos. Y a partir de allí, hermanos, tenemos una asistencia prácticamente casi completa cada mes cuando tenemos las reuniones, porque aquellos padres han entendido que nosotros queremos ser presencia de amor allí con ellos, dándoles la mano, compartiendo el sufrimiento que ellos tienen en medio de tener que llevar a estos niños deficientes. Y es que verdaderamente el mundo es muy cruel, hermano, y la gente pues está tan fácilmente llevada de la crítica, y hay que ver el daño tan grande que hace la crítica. Es posible que muchos de ustedes en sus propias vidas hayan sufrido esto. Es lamentable en las familias. En las familias a veces la crítica es la forma de hablar constante de los padres hacia los hijos. Yo creo que en esto muchos padres tenemos que bajar la cabeza y tenemos que ir al Señor con corazón arrepentido, porque no siempre cuando hemos corregido a nuestros hijos lo hemos hecho de una forma positiva en que ayudemos a nuestros hijos, sino que con nuestra lengua los hemos desbaratado, los hemos incapacitado. Tanto les hemos dicho que no sirven, que realmente se llegan a creer que no sirven. O a lo mejor alguno de ustedes vivió eso en su vida. A lo mejor le dijeron tanto y oyeron tanto ese disco, como un disco grabado en sus oídos, que no servían, que finalmente llegaron a creérselo. Yo nunca me olvidaré el caso que tuve de una jovencita en que el padre durante 24 años siempre le dijo: eres una basura, no vas a servir para nada, tú en la vida nunca vas a lograr nada. La muchacha no era muy buena estudiante y siempre que venía del colegio con las notas
baja, siempre escuchaba lo mismo. Ahí está, un fracaso más, una basura. Tú nada más estás buena para estar limpiando los pisos. Y así seguía hasta que la muchacha trató de entrar en la universidad y finalmente se desanimó, se desalentó, dejó la universidad por 4 años. Ya que el padre vivía constantemente dándole con la lengua y haciéndole ver que ella era una basura. Y recuerdo que después de esos 4 años de ella estar en la universidad, el padre tuvo una gran conversión. Y fue unos días antes de que ella cumpliera años. Y él, gracias al Señor, tuvo esta luz de darse cuenta cómo él había desanimado a su hija a través de la vida. Y recuerdo que fue algo muy hermoso porque él, ese día del cumpleaños de ella, se levantó y se fue a la cama de ella. Ella estaba durmiendo todavía y se le sentó en la cama y la despertó abrazándola y besándola. Y le decía: hija, el regalo de cumpleaños que te quiero dar hoy es pedirte perdón. Pedirte perdón porque me he dado cuenta que lo que eres hoy es lo que yo te he dicho que tú eres. Y hermanos, fue tan hermoso aquello, porque él había siempre dicho eso a sus hijos y él nunca se había preocupado ni por ayudar a los hijos a estudiar, ni por enseñarles una lección, ni por llevarles a la escuela, ni por atender ninguna reunión en el colegio. Era siempre la madre la que iba, era siempre la madre la que pagaba el colegio, era siempre la madre la que estaba pendiente de los hijos. Y qué hermoso que aquel mismo día, por la tarde, la hija fue donde la madre y le dijo, ella siempre, la madre trataba de animarle y le decía: sigue adelante, yo te animo, haz una carrera. Y esa misma tarde la niña fue donde la madre y le dijo: ¿todavía tú tienes confianza en mí? Y la madre le dijo: claro que tengo confianza en mí, en ti. Y entonces la niña le dijo: entonces mamá, págame la universidad que yo quiero volver a ella. Y aquel amor del padre en ese momento le había empezado a devolver la confianza en sí misma. Y yo creo, hermanos, que si nosotros podemos hacer una gran obra en nuestros hogares, en nuestras comunidades, como servidores, es el ser personas afirmadoras, el ser personas que ayudemos con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de animar, a afirmar a los demás. Hay una historia linda que conocí, es la historia de un joven que tenía una voz preciosísima. Oírlo cantar a él era la delicia de todo el mundo. Pero resulta que este joven era contrahecho y fue creciendo hasta el tiempo que llegó para ir a la universidad. Él tenía un hermano mayor que era todo lo contrario que él. Era un joven muy alto, muy elegante, muy buen mozo, era la admiración de todas las muchachas. Y ya estaba en la universidad cuando su hermanito, que cantaba tan hermoso y que era la delicia de todos los que escucharon, llegó a la universidad. Aquel joven fue el hazmerreír de todos, porque cuando lo vieron contrahecho, cuando lo vieron como era, todo el mundo empezó a reírse de él, a burlarse de él. Y poco a poco él fue siendo relegado. Y un día alguien le preguntó al hermano: pero ese no es tu hermano. Y aquel muchacho, todo encorvado y contrahecho, escuchó cuando su hermano dijo: ese hermano mío, están totalmente equivocados, yo a ese ni lo conozco. A partir de aquel día, ese joven no pudo volver a cantar. A partir de aquel día, cayó su voz. Nunca más nadie escuchó la voz dulce y melodiosa que enriquecía a todos. La historia no termina ahí. El mayor
fue llamado a las filas del ejército y tuvo que irse a la guerra. Y allá, en la guerra, en medio de las durezas de las batallas, en medio de la soledad y del miedo, empezó a valorar su vida, empezó a repensar los caminos que llevaba y un día recordó aquella humillación que había hecho a su hermanito y con muchas lágrimas lloró de arrepentimiento como él con su actitud había incapacitado a su hermano. Y dice que cuando tuvo el primer permiso de volver a la casa, corrió con mucha ilusión y se le tiró delante a su hermano pidiéndole perdón y le dijo: hermano, siempre te he admirado, te he tenido una gran envidia por la voz tan hermosa que tenías y esa envidia que yo tenía hacia ti. Y aquel joven pues tuvo que volver a la guerra, pero antes de cerrar la puerta pudo escuchar allí que parado en la escalera de la casa se oía de nuevo la hermosa melodía que salía de los labios de su hermano. Le había sanado el corazón de nuevo a través de la afirmación. Hermanos, y ser corazones afirmadores, yo creo que es ser mucho como Jesús. Porque Jesús a través de su vida, ¿cómo iba afirmando a las personas? Vemos a Jesús afirmando a Pedro, afirmándolo cuando Pedro se sentía que quizás ya Jesús no iba a querer, como había puesto su confianza en él, cuando le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y como lo había traicionado, ¿cómo lloraría Pedro y pensaría que ya Jesús no iba a tener esa confianza en él? Y cómo aprovechó el Señor a sanarle el corazón aquel día junto al lago. Aquel día cuando ya resucitado, Pedro y Juan que estaban pescando lo vieron. Y cuando Juan dijo: es el Señor, como Pedro se lanzó y fue al encuentro de Jesús. Hermanos, y cómo allí Jesús afirmó el corazón herido de Pedro. Y cómo le sanó el corazón y cómo le capacitó para que realmente él pudiera ser después el pastor de su iglesia. Y así vemos a Jesús afirmando cómo afirmó aquella mujer encontrada en adulterio, cuando todos la condenaban, cuando todos la rechazaban, y él cómo le devuelve la dignidad, cómo él le dice aquellas palabras: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están aquí, Señor, se han ido. Pues yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. El Jesús que afirma a Zaqueo, a un Zaqueo que se sentiría despreciado por todo el mundo, a un Zaqueo que se vería tantas veces mal mirado, odiado, maldecido, y un Zaqueo que es mirado con ojos de cariño por Jesús. Y aquel día le dice aquellas palabras: baja del árbol, Zaqueo, que hoy me quiero quedar en tu casa. Y con aquella afirmación al corazón de Zaqueo lo cambia radicalmente y la salvación llega a él y a todos los de su casa. Hermanos, ser un corazón afirmador, yo creo y repito que es ser mucho como Jesús. Y nosotros como servidores tenemos que encontrar esta riqueza de no estar siempre buscando los defectos de la gente, sino al revés, tratar de buscar lo bueno que tienen. Yo en estos días he estado en Paraguay compartiendo mucho de una riqueza que tuve en mi vida, y fue la riqueza de mi padre. Mi padre fue un hombre excelente que me dio grandes enseñanzas para toda mi vida. Y una de las enseñanzas que papá me dio fue precisamente esta, la enseñanza de ser un hombre afirmador. Yo recuerdo que toda mi niñez y toda mi juventud, mientras estuve con papá, siempre fue el sentirme una persona tan especial, porque papá me hacía sentir especial. A mí
a mis hermanas, a mi madre. Siempre estaba buscando las cosas buenas que teníamos. Y cómo cuando encontraba algo malo, con cuánta delicadeza papá la corregía o como que nos hacía consciente de ellas y cómo la dirigía en buen sentido. Y papá era un hombre que siempre estaba optimista, siempre estaba afirmando a las personas. Yo recuerdo que cuando era pequeña tenía una debilidad que mis hermanitas se reían de mí. Ustedes saben que yo vivo en la República Dominicana. La República Dominicana es un país caribeño, sumamente caliente. Por eso me ven con este suéter todo el tiempo, porque a mí me da frío muy fácilmente, porque no estamos acostumbrados a tener pues ni el más mínimo descenso de la temperatura. El año entero es caliente. Nosotros decimos que tenemos 2 estaciones. Una que dura 11 meses y es la estación donde se suda todo el día, y una que dura 1 mes, que es cuando no sudamos, porque refresca un poquito y simplemente no se suda. Pero nunca llegamos a utilizar ni siquiera un pequeño suéter, ni nada, ni ropa fuerte. El caso es que viviendo yo en Santo Domingo con ese calor, pues a mí me daba frío. Y sobre todo en ese mes, pues yo siempre tenía que por las noches tomar un pequeño suétercito y me quejaba de frío, y sobre todo me quejaba de frío después de cenar. Mi casa tiene un patio muy grande, o la casa de mis padres tiene un patio muy grande, y entonces nosotros comíamos en el comedor con todas las puertas abiertas mirando el patio, y esa brisa entraba y yo temblaba. Y mis 2 hermanas, eso era para que ellas se burlaran de mí. Y empezaban a decirme, ridícula, friolenta, y mírala, ya está temblando, y que se va a poner como un bloque de hielo y que se va a congelar. Y siempre estaban dándome bromas. Y papá iba oyendo hasta un día que yo recuerdo, estábamos sentados todos en la mesa y empecé a temblar. Y mamá le dijo a la chica que trabajaba en la casa, vaya y búsquele un suéter a María, que está temblando de frío. Y mis hermanitas comenzaron con la burla. ¡Qué risa, qué ridícula! Y yo empecé a llorar porque se estaban burlando de mí. Ahí estoy yo con mis lagrimones llorando. Y entonces papá mira la situación y me dice, no llores, mi vida. Lo que pasa es que tus hermanitas no saben que solamente a la gente que es muy fina y elegante, después que comen, les da frío. Hermanos, y a partir de allí yo me sentía tan fina y tan elegante. Y de una manera tan delicada corrigió a mis hermanos y me afirmó a mí. Ya no me importaba que me diera frío, entonces las hermanas estaban deseando tener frío para ser finas y elegantes como era yo. Y realmente, hermanos, qué bien cuando nosotros pues entramos dentro de este corazón del Señor, que es capaz de ver lo bueno en nosotros. La buena noticia es que Dios nos ve como Él nos creó. Él nos ve con la perfección que Él nos creó. Él no nos ve con toda esa basura con la que nos hemos contaminado a través de la vida. Él puede ver la imagen perfecta que hay en nosotros como un espejo de sí mismo. Y por eso nos ama desde esa perfección que Él sabe que hay dentro de nosotros. Y qué hermoso cuando nosotros podemos empezar a amar a las personas de esta manera y vivir para andar en el amor. Porque verdaderamente cuando empezamos nada más que a ver lo malo de la gente, cómo todo esto nos va separando y cómo vamos hiriendo a las personas. Contaba en el Paraguay la historia de una mujer que me llamó un día. Y esta mujer me dijo que quería hablar conmigo. Ella estaba destrozada
y ella me decía que quería tener una cita conmigo y yo le dije que la vería en 4 o 5 días más tarde. Y ella, cuando le dije la fecha, empezó a decir: pero eso sí, doña María, prepárese, porque usted va a ver la mujer más fea del mundo. Usted va a ver la mujer más horrible, más despreciable. A usted le va a dar asco verme. Hermanos, y yo estaba sorprendida, porque ella estaba diciéndome de ella misma con tanto desprecio, y estaba diciendo tantas cosas feas de ella misma. Pero mientras ella me hablaba por un oído, yo estaba oyendo por el otro oído, como me ha enseñado tanto el padre Jim. Estar atento con un oído a lo que dice la persona, pero estar atento a Dios con el otro oído. Y yo estaba escuchando al Señor y le escuché cuando Él me dijo: y si ella se viera como yo la veo, se arrodillaría delante de su propia imagen. Cuando yo escuché estas palabras, me quedé muy sorprendida y enseguida se las repetí. Y le dije: Carmen, yo escucho al Señor que me dice: y si tú te vieras como yo te veo, te arrodillarías delante de tu propia imagen. En el teléfono hubo un gran silencio. Y entonces yo dije: Carmen, ¿estás ahí? Y seguía el silencio. Carmen, Carmen. Pero ahora empecé a oír un sollozo callado. La dejé que llorara y finalmente me dijo: María, voy a ir a la cita contigo porque ya la he hecho. Pero esas palabras del Señor han sanado mi corazón. Hermanos, y es que el Señor es capaz de vernos y apreciarnos. Él no solamente ve todas esas basuras que a lo largo de la vida hemos ido recogiendo a través del tiempo, como en la vida pues quizás nos ha ido ensuciando, nos ha ido desviando, y cómo Él hace esa obra de resurrección en nosotros. Nunca olvidaré cuando fui a un país de Europa a predicar. Nos recibió en el primer lugar donde llegamos, nos recibió una mujer que se multiplicaba en servirnos, en llevarnos, en traernos, pero una mujer a la que yo le puse un mote, así se dice aquí, un sobrenombre, ¿verdad? Y como le dije, fue puerco espín, cerdo espín. Aquí hay ese animal, ¿verdad?, que tiene unas espinas. ¿Y sabe por qué? Porque aquella mujer, uno trataba de abrazarla y como que se ahuecaba. Enseguida se ponía en guardia y te rechazaba. Lo he notado en personas que tienen muy bajo concepto de sí mismas. Y resulta que aquella mujer se le veía, a pesar de que tenía toda esa capacidad de servicio, se le veía como una violencia interior. Y ya yo, después de 3 o 4 días de andar con ella, ya yo estaba enferma, porque ya yo no podía de ver cómo aquella mujer reaccionaba. Y finalmente la llevé a una habitación y le dije: ¿pero qué es lo que te pasa? Y empezamos a hablar y ella no me decía nada. Y de repente el Señor me dio una palabra de conocimiento. Y la palabra de conocimiento que me dio fue que de repente yo la vi mirándose las manos con horror. Y le dije: ¿pero qué significa para ti? Yo te estoy viendo que estás mirando las manos, tus manos, y las miras con horror. Y ella estalló en un sollozo y abrió las manos, cuán grandes eran, porque ella es una mujer mucho más alta que yo y muy grande, y abrió las manos y empezó a mirarlas verdaderamente con horror y decía: es que están manchadas de sangre. Tengo mis manos manchadas de sangre, mira cómo están manchadas de sangre. Yo se las miraba y las veía muy limpias, pero ella no las podía ver así. Entonces me contó la historia. Ella había sido una persona que había trabajado mucho en la iglesia y resulta que después de muchos años
ella pues empezó a salir con un joven de otro país de Europa, y aquella relación fue poco a poco pues creciendo y siendo más íntima hasta que ellos decidieron casarse, pero antes de casarse tuvieron relaciones sexuales, y de esta relación sexual pues hubo el fruto de un embarazo. Cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, lo llamó a él y le dijo lo que estaba pasando. Y él se puso pues muy contento y le dijo: pues yo voy a ir y vamos a adelantar la boda. Tú vas a ver que vamos a ser muy felices, y prepáralo todo, que yo voy y vamos a casarnos cuanto antes. Y cuando él venía, hubo un accidente de avión y él se mató. Aquella mujer se quedó sola con su embarazo y encontró una mala amiga que le dijo, cuando ella le confió lo que le pasaba: ¿y cómo vas a enfrentar tú la vida con esa carga? ¿Y cómo vas a enfrentar a tu familia? Tienes que hacerte un aborto. Y poco a poco ella fue convenciéndose de esto y abortó a su hijo. Por eso se veía las manos manchadas de sangre. Y ella lloraba y me decía: me he confesado muchas veces, los sacerdotes me han dicho que el Señor me ha perdonado, pero yo no me puedo perdonar a mí misma. Y yo no podría perdonarme a menos que mi hijo viviera. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije: pero si tu hijo vive. Y ella me miró, pero retándome, y me dijo: ¿qué locura hablas? ¿Cómo me dices que mi hijo vive? Si yo maté a mi hijo. Le dije: mataste su cuerpo, pero tu hijo era una persona completa. Y si tú no le diste la oportunidad de que viviera en este mundo con su cuerpo, pues tu hijo vive allí en el mundo invisible. Y algún día, cuando tú entres a la gloria de Dios, tú vas a poder tener este encuentro con tu hijo. Tu hijo es una persona completa y está vivo. Y cuando ella descubrió esto, hermanos, aquella mujer dijo: pero es verdad, mi hijo está vivo. Y yo le dije: y lo más hermoso es que tú puedes, a través de Jesús, darle todo el amor que tu hijo ha necesitado, y puedes pedirle perdón a tu hijo, hermanos. Y mis ojos fueron testigos de ver a aquella mujer cuán grande era, caer de rodillas y empezar a sollozar y a decir: hijo, perdóname, hijo. Perdóname porque te quité la vida, perdóname porque te maté tu cuerpo, hijo. No sabes cuánto he sufrido a través de los años por haberlo hecho. No sabes cuánta soledad he tenido. Cuánto he anhelado haberte tenido junto a mí, haber abrazado tu cuerpecito. No sabes cómo me he arrepentido. Hijo, perdóname. Hijo, yo te amo. Recibe mi amor. Y tú también perdóname a mí. Y le decía: Jesús, dale todo el amor a mi hijo, que mi hijo necesita. Y le decía: Virgen Santísima, tú que estás allí, también abrázalo con amor de madre. Y dile tú el amor que yo hubiese querido decirle aquí en la tierra. Y qué cosa tan hermosa. Y saben, yo lo único que empecé fue a aplaudir, porque yo estaba pensando en el reino de los cielos, que se hacía una fiesta allí, y estaba pensando en lo que dice la palabra, que lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Y yo aplaudía y me unía al gozo de los ángeles, al gozo de los santos, al gozo en el cielo por este pecador que se arrepentía, y este encuentro de amor entre esta madre y este hijo a través de Jesús, a través de la oración. Cuando me fui de allí, pasamos como 3 semanas predicando en diferentes lugares de ese país, y finalmente teníamos que volver a ese mismo lugar donde habíamos llegado para tomar el avión para Santo Domingo. Y efectivamente en el aeropuerto allí estaba nuestra hermana. Pero cuando yo la vi,
Le dije, puercoespín, ¿qué te ha pasado? Se te han caído las espinas. Hasta la arruga que tenías aquí en medio de la frente se te ha quitado, pero te hiciste una cirugía plástica en estos días. Y aquella mujer estaba iluminada, pero llena de felicidad y de alegría. Y el día que me iba, yo me iba como 2 días después de aquel lugar, el día que me iba, cuando estoy preparando mi valija, la veo que ella llega con un paquete grande. Ya me había llamado y me había dicho que tenía un regalito para mí. Y entonces yo, que tengo mi maleta llena, la veo que trae un paquete como del tamaño casi de 1 metro. Y yo nada más pienso, vaya con el regalito, ¿cómo voy yo a llevar esto ahora? Estaba todo envuelto. Y ella me dijo, quiero que te lleves esto para que cada vez que lo veas sea un testimonio de lo que me ha pasado a mí. Y me dijo, ábrele. Y cuando le abrí, era el más hermoso Cristo resucitado en una talla de madera, que daba el testimonio que también ella había resucitado por el amor y el perdón de Jesús. Y allí es mi compañero, ese Cristo resucitado, en mi habitación. Sigamos dejando que el Señor nos sane en esta tarde. Sigamos dejando que el Señor nos sane de toda esa mala imagen que tenemos de nosotros, de toda esa incapacidad que tenemos muchas veces de creer que Dios no nos puede amar por la forma como somos. Pensemos en que Él es capaz de vernos con una belleza tal que si nosotros nos viéramos así, caeríamos de rodilla delante de nosotros mismos, porque pensaríamos que somos como ángeles. Así nos ve Él. Y Él quiere en esta tarde seguir haciendo la obra que sucedió en aquel lugar de antigüedades. Una vez, un hombre llegó a una tienda de un anticuario y fue buscando por la tienda para encontrar lo que quería comprar. Dio vueltas y el anticuario le seguía, y nada de lo que vio le gustó. Pero de repente, en un rincón, allá abajo, tirado en un lado, vio un violín. Un violín que estaba roto, un violín que estaba dejado a un lado. Y le dijo al anticuario, ese violín es el que yo quiero. Entonces el hombre le dijo, pero eso no está a la venta, eso es basura. Ese violín lo hemos dejado ahí porque va de ahí al bote de basura. Y le dijo, pero ese es el que yo quiero. Pero ¿cómo va a comprar usted una cosa que no sirve? Pero ¿no estaría usted dispuesto a venderme ese violín? Y tanto insistió el hombre que le dijo, bueno, pues lléveselo, si usted lo quiere, pues para que pare en el bote de la basura, lléveselo. Y le vendió por unos pocos centavos aquel violín. Lo que el anticuario no sabía era que aquel era un especialista en violines. Y se lo llevó a su casa y con cariño fue reparándolo. Con cariño le fue lijando, con cariño le fue tensando las cuerdas y poco a poco le devolvió su hermosura. Y finalmente tomó aquel violín y pudo sacar de él la más hermosa melodía. Hermanos, la buena noticia es que tenemos a un especialista en violines rotos. Un especialista en corazones rotos. Mucha gente que está en la vida creyendo que ya no sirve para nada, que es basura. Y de repente, en la vida, llega este hombre enviado por Dios, ungido, que ha sido enviado para reparar a estos pequeños violines que están todos rotos.
Y Él con su amor en nuestra vida, cómo nos va lijando, cómo nos va reparando, cómo va tensando nuestras cuerdas hasta que finalmente nos hace capaces de poder hacer sonar la más bella melodía de la vida. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por esta obra que tú has hecho en tantos de nosotros y que sigues haciendo. Gracias porque tantos de nosotros podemos decir que sí, que esa ha sido nuestra realidad. Tú nos encontraste cuando ya nadie daba nada por nosotros y sin embargo, con tu amor fuiste sanándonos y ahora, Señor, ya nos has levantado y nos sigues levantando. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te damos permiso para que sigas haciendo esta obra de amor en nuestros corazones. Bendito seas, Jesús. Alabado seas. Honor y gloria, alabanza. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor.